Hola chicas y chicos de tercero, soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Disculpen, pero estaba lavando los platos del desayuno de hoy y olvidé quitármelos, porque salí un poco apurado. Justo le contaba eso a un amigo y me quedé sorprendido porque su reacción fue reírse de mí. Me preguntó por qué yo lavaba los platos y no mi mamá o mi hermana. Yo le iba a explicar que eso era machismo y estaba mal, pero como me acordé de qué trataba el programa de hoy, le dije que mejor sintonizara Aprendo en Casa, para que vieran las actividades que realizaremos en esta media hora. Porque, ojo, este programa está dirigido a estudiantes de tercero de secundaria, pero como siempre les recuerdo, familias, amigos, vecinos, el Perú entero puede ser parte y participar de Aprendo en Casa. El día de hoy hablaremos sobre las potencialidades y limitaciones que tenemos cada uno para la convivencia familiar. La familia ha demostrado ser nuestra mayor aliada cuando toca enfrentar desafíos. Ella es nuestro soporte. Durante el tiempo de aislamiento social, seguro que tus familiares te han apoyado con los retos de aprender desde el hogar, ¿no? ¡Claro! En este periodo, las familias se han conocido más y por el tiempo que hemos convivido, ya es más fácil darnos cuenta de que cada miembro es diverso, con sus potencialidades y limitaciones, con sus cosas, digamos. Estos últimos meses nos han permitido también tener una nueva organización familiar, conocernos a profundidad, como mencionábamos, y aceptarnos, aunque en muchos casos han llegado también algunas dificultades para relacionarnos, sobre todo por los estereotipos que existen alrededor de las familias o por la falta de atención a las diferencias entre uno y otro integrante. Por lo que surgen algunas preguntas que me gustaría que conversemos con un interesante panel de todo el Perú. Ya estamos comunicados en vivo. Bienvenidas chicas y chicos. Hola, ¿cómo está Doriana? Yo estoy muy bien, gracias. Casey, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Said, hola, ¿cómo estás? Muy bien, contento, tranquilo. Hola Matías. Hola. Vamos a empezar con la primera pregunta. Briana, ¿qué es la interacción familiar para ti? Bueno, para mí la interacción familiar es donde todos podemos convivir de una manera sana, muy divertida. Por ejemplo, en mi caso, con mi familia siempre nos reunimos una vez a la semana cada noche para conversar, para platicar, para jugar, para ver películas. Y eso me gusta mucho. ¿Y para ti, Matías? Interacción familiar, siempre tiene que haber diálogo. Siempre hay un juego para poder divertirnos y olvidarnos de esto que prácticamente va a pasar. Y siempre ser empático, siempre ponerse en el lugar del otro porque al otro le puede afectar más que a ti y se puede sentir mal. También va a haber cambios de ánimos y sentimientos. Cuéntanos, ¿cómo es la interacción familiar en tu casa, Matías? Sí, es muy buena. Claro que a veces hay conflictos porque a nadie le gusta estar encerrado. Va a haber conflictos, pero lo que he aprendido estar acá con mi familia, como mis padres a veces trabajaban y no podíamos estar así. Estoy viendo películas, he aprendido a hacer nuevas cosas, estoy dibujando, aprendiendo más del estudio, me estoy adecuando al método de estudio y ya. Y Casey, cuéntanos también, ¿qué actividades realizas con tu familia? Bueno, normalmente nosotros siempre los domingos realizamos juegos de mesa, jugamos vóley, también cocinamos juntos, que es muy divertido, y también la paso mirando películas con mi familia. Bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Matías, ¿cómo crees que se manifiestan los estereotipos en las familias? Se manifiestan cuando a veces el papá comienza a mandar a los hijos o cuando comienza que se cree superior a los demás o también nosotros, a veces las mamás también se creen superior, que solo las mujeres van a hacer el servicio del hogar y los hombres van a trabajar, van a hacer el trabajo duro y así. Pero yo pienso que no, como todos somos personas, todos podemos hacer los deberes del otro, no hay ningún problema por hacer los otros. Y Casey, ¿tú cómo crees que se manifiesta? Sí, por ejemplo, yo creo que una persona ya comienza a tener estereotipos ya desde muy niño. Si ve, digamos, que su mamá siempre se dedica a la casa o su papá siempre trabaja,
desde pequeño ya le están inculcando los estereotipos, así que yo pienso que cada uno debe tener roles variados. Briana, ¿cómo crees que se puede lograr respetar y valorar a los integrantes de la familia? Bueno, como yo creo que se puede solucionar este problema es mediante la comunicación y que la otra persona aprenda a escuchar y se ponga en los zapatos del otro y entienda la situación. Said, ¿y tú cómo crees que se puede lograr eso? Yo creo de que también tiene que ver la crianza desde niños. Desde el padre que trata así a su mujer, o la mujer trata así al padre. Y pues cuando uno tiene su pareja, siempre como dijo, hay que tener empatía, ponerse en los zapatos del otro, saber que lo hace sentir mal. Muchas gracias, chicas y chicos, nos vemos pronto. Hemos escuchado muy buenas opiniones y puntos de vista que me han hecho recordar a un chat que he tenido estos días con varias personas sobre el tema de hoy. Les pedí si podía compartir los mensajes con ustedes en casa para reflexionar al respecto y me han dicho que sí. Con las conversaciones en estos chats pude comprobar una vez más que cada familia y cada uno de sus miembros es distinto y tiene sus propias potencialidades y limitaciones. El tiempo de aislamiento social nos ha permitido conocernos más y eso es positivo, pues aprender a convivir no es que sea tarea fácil. ¡Qué increíble cómo podemos ser tan distintos a pesar de ser miembros de la misma familia!, ¿no? Por eso, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que reconozcas las potencialidades y limitaciones de cada miembro de tu familia e identifiques los estereotipos que limitan su convivencia. Y a partir de ahí, opinar sobre las consecuencias de no tomar en cuenta la diversidad de sus integrantes. ¿Estamos? ¿Y cuál es el reto? Elaborar un organizador visual donde muestres las principales potencialidades y limitaciones que presentan los miembros de tu familia y cómo influyen en la convivencia familiar. Nos volvemos a preguntar entonces, ¿cómo son las interacciones en familia? ¿Cómo se logra respetar y valorar a los integrantes de la familia reconociendo las diferencias? Vayamos a los mensajes de mis amigos, a ver algunos ejemplos. Pero antes, llamaremos a nuestra guía, nuestra queridísima profesora Julia. Hola, Jonathan. Hola, profesora. Siempre un placer contar con su imprescindible presencia. Yo feliz de estar aquí como siempre. ¿Dices que vas a compartir con todos unos chats relevantes para este programa? Así es, ya se los di a la producción del programa también. ¿Nos turnamos para leer? Perfecto. Leo. No sé ustedes, pero nosotros vivimos 4 en un cuarto que alquilamos en Cercado. Mis papás, mi hermana y yo, ¿se imaginan los 4 en un solo cuarto? Lo bueno, al menos, es que nuestra habitación es grande. La idea de vivir así era que estábamos ahorrando para poder estudiar más adelante en el extranjero. Pero con la pandemia y al tener que estar todo el día ahí, ha sido muy difícil. En los momentos de discusión ha sido imposible no hacer comparaciones o juzgarse. Pero es que no tenemos privacidad. Leeré este último mensaje de tu amigo Julio. Bueno, ya sabes que yo vine a estudiar desde Huancavelica. Mi familia está allá. Ellos me ayudan mandándome un dinerito para poder pagar mi habitación. Pero mi papá dejó de trabajar. Se dedicaba al turismo vivencial. Yo no podía regresar a casa para ayudar porque los viajes estaban prohibidos. Así que he estado solo. Eso hacía que todos los días sean iguales. Debo confesar que en un punto no sabía si era las 6 de la tarde o las 6 de la mañana. Por eso me perdí varias clases del colegio. Ahí tenía a mi mamá llamándome por teléfono, preocupada, y yo he estado muy frustrado por la situación de mi papá. Gracias, profesora. Duro, ¿no? Cada uno ha contado sobre ciertas situaciones que no han sido fáciles en la convivencia. Por otro lado, hoy hablé con un amigo que no entendía por qué yo lavaba los platos y no mi mamá y mi hermana. Le habrás dicho que mire el programa, ¿no?
Sí. Bien, Jonathan. Ahora, sobre los mensajes de tus amigos. Profesora, antes vayamos a un corte comercial, ¿le parece? ¡Claro que sí! Ya La tarde. Hola, ya estamos de vuelta. Interesantes todos los mensajes, Jonathan. Cada una y cada uno viven diferentes situaciones en diversos tipos de hogares. Y por la dificultad general que ha causado la pandemia, se han generado estresores en el hogar, donde cada uno de los miembros de la familia tiene diferentes formas de responder al estrés. Esa palabrita, estresores, ya me está estresando. Profesora, ¿qué son exactamente y cómo los podría identificar? Los estresores vendrían a ser las causas del estrés. Se incluyen las dificultades personales, por ejemplo, conflictos con seres queridos, estar solo, falta de ingresos, preocupaciones sobre el futuro. Los problemas en el trabajo, como discusiones con colegas o tener obligaciones extremadamente exigentes o inseguras, también pueden ser estresores, ¿no? Sí, así como las amenazas importantes en una comunidad, por ejemplo, la violencia, las enfermedades o riesgos por desastres naturales. Y lo malo es que cuando una persona está estresada, puede responder de distintas maneras. Las personas pueden enojarse fácilmente, tener dificultades para dormir, cansarse fácilmente, sentirse tristes, tener cambios de apetito, etc. Además, tenemos diferentes composiciones familiares. Eso trae distintos momentos por los que cada familia pasa. Cada caso es único, ¿no? Sí, y cada miembro forma parte de un sistema familiar. Si nos detenemos en cada una de las personas que conforman el grupo familiar, veremos que cada una con sus pensamientos y sus acciones provoca un efecto en el otro miembro. La famosa relación causa-efecto. Así es, donde podríamos A. Retirarnos de las personas que queremos. B. Pasar mucho tiempo acostados en la cama. C. Gritar. Eso generaría una respuesta o efecto en los miembros de la familia, que podrían ser A. Ponerse tristes y sobrereaccionar reclamándoles atención. B. Gritarles para que se levanten y hagan algo. C. Ponerse temerosos y esconderse. El estrés, al ser una respuesta defensiva, alerta al sistema de ataque, huida o parálisis. Entonces, generalmente las respuestas van a tener un matiz negativo. También podemos hacer esa relación con los miembros en un sistema familiar. Sí, tus amigos tienen un temperamento y es así como van a responder a las situaciones. Cada miembro tiene el suyo. En la convivencia, los miembros interactúan y van a reforzar o calmar la conducta de otros. Cada miembro va a desarrollar un estilo de cómo se relaciona con los demás, hasta formar un tipo de relación. Veamos un ejemplo. María suele responder al estrés quedándose en silencio hasta que, de la nada, llora. Juan suele responder al estrés poniéndose nervioso y eso lo hace enojarse. María está cargada y llora porque los demás miembros no se podían organizar en casa. A Juan, que le importa mucho María, no entiende qué pasa y cuando ella llora, él se molesta. La relación se convierte en una relación cercana, pero tensa. En ambos casos, se puede ver que el estresor de no poder organizarse en casa activa el modo de respuesta de María, quien responde con una conducta a su propio estrés, llorando. El estresor de Juan es la conducta de María, que llora,
y él se molesta. Así se afectan ambos. Veamos otro ejemplo. Susana es una joven que ha sabido comunicar sus emociones con asertividad. Es decir, que no se pone ni agresiva ni se queda callada. Dice lo que siente de manera calmada. Antonio es papá de Susana y, aunque es mayor, no ha aprendido a comunicar tan bien sus sentimientos como ella. Por eso, puede decir algo feo cuando está nervioso. Como Susana sabe decir las cosas y actuar de manera asertiva, esa característica de Antonio no se manifiesta, porque no hay necesidad. ¿Y cómo es que sus conductas influyen una a la otra? Eso me hace pensar en las características de Susana, quien debe conocer bien a su papá para no apretar los botones equivocados. O sea, para evitar que él se exalte. La conducta de él influye en la de ella. Buena observación. Sin embargo, no siempre podemos tener el control de todo. Dicho de otro modo, no siempre Susana va a poder controlarse. Es por eso que la idea es aprender a autorregularnos. En este caso, Antonio debe evitar exaltarse. Ahora, hay relaciones que ya estaban dadas antes que comenzara la pandemia, unas más armónicas que otras. Si pudiéramos explicarlo gráficamente, sería como lo propone el doctor Miguel Suárez, algo así. El círculo es el papá, mientras que el cuadrado grande es la mamá. Ambos tienen una relación conflictiva u hostil. Los cuadrados pequeños son los hijos. El hijo 1, el cuadrado pequeño de la izquierda, tiene una relación muy cercana o fusionada con el papá. Y cuenta con una relación cercana con el hermano o hijo 2. Este hijo 2 no tiene relación con la mamá. Este tipo de relación, que ya está formada, se va a reforzar o debilitar según cómo se comporten y cómo reciba cada uno los mensajes en la comunicación entre ellos. Para tener una buena relación es importante fijarte en tu propia conducta. Cuando recibes un mensaje, fijarte en cómo respondes. Ese es el primer paso para cambiar la manera de comunicarse y llevarse mejor. Y por lo general, toma un tiempo. ¡Qué complejo! ¿Cómo podemos manejar o cambiar la situación? Una de las formas es la conciencia plena para manejar los pensamientos y así cambiar las reacciones que tenemos. Si nos sentimos pescados por nuestras emociones, es como si nos fuéramos del aquí y ahora a nuestros recuerdos, sensaciones o pensamientos. Entonces, es importante poner atención y poner en práctica ciertas respuestas, teniendo en cuenta una visión sobre cómo quisieras que cambie la relación. ¿Cómo lo hago? Puedes comenzar prestando atención en otro tipo de ejercicio, como cuando tomas una taza de té caliente. Te pones atento y piensas, ¿qué temperatura tiene? ¿Tomarás sorbos grandes o pequeños? ¿Estás parado o sentado? Conciencia plena. Es un ejemplo por el que podrías comenzar. Luego, podrías ir extendiendo esto a otras situaciones. Primero, cuando estás tranquilo. Luego, tal vez, cuando hay algún suceso o tienes un problema. Ahí, respira. Tranquilo. La asertividad es otra de las claves de respuesta. ¿Cómo es eso? Se refiere a la capacidad de poder expresar lo que uno siente o piensa sin agresividad, con respeto. Ahora, ¿cómo lo logramos? Imagina que recibes una comparación con alguien o algo que la familia rechaza. O te juzgan por algo que crees injusto, que no es cierto. Es decir, se cae en un estereotipo. Estos juicios se reflejan en comentarios como: tu problema es que eres muy egoísta, es una perezosa,
esto es inapropiado. Para el psicólogo Marshall Rosenberg, echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Miren, a veces centramos nuestra atención en clasificar, analizar y determinar niveles de error más que en lo que necesitamos nosotros y los demás. Y al final no conseguimos nada. Y en ese caso, ¿por qué no sería conveniente dirigirnos así a las personas? Clasificar y juzgar a las personas son algunos de los factores que promueven ciertas formas de violencia. Podríamos decir, hay menos violencia en aquellas sociedades en las que la gente tiene en cuenta las necesidades de otros, la solidaridad y la empatía, que en aquellas donde se etiqueta a las personas como buenas o malas y donde estas últimas merecen castigo. Las comparaciones son formas de juicio. Veo entonces la importancia de erradicar esa manera de responder ante la frustración o el estrés. Si uno no lo hace, va a hacer que esas dinámicas familiares no cambien. Y en ese caso es bueno buscar ayuda. ¿Y una forma de responder es no respondiendo? Puede ocurrir que otra limitación se manifieste como que una forma de responder sea negando nuestra responsabilidad. Y cada miembro de la familia podría tener una manera de hacerlo. Recordemos también que cada hogar es diverso y se puede presentar de distinta manera. Por ejemplo, una madre puede tener un hijo que no hace la tarea y este podría decir que no la hizo porque no le dejaron usar la única computadora de la casa. O el hermano que dice que no le dejó comida al otro hermano porque nadie le dijo que lo hiciera. O el padre que dice que trató así al hijo porque no le hace caso. Todos, al tener esa capacidad de ser autónomos, podemos elegir la manera como vamos a reaccionar. Ser autónomo es hacernos responsables, solidarios, empáticos. Por ejemplo, un uso de nuestras potencialidades sería que, si no te dejan usar la computadora, puedes convocar a tu familia a una asamblea familiar exponiendo tu punto de vista y por qué eso no te ayuda, para que juntos lleguen a un consenso y se puedan apoyar. El hermano puede preguntar antes de comerse la comida del otro hermano. El padre puede, ya sabiendo que las comparaciones causan malestar y violencia, como vimos antes, cambiar su discurso con una disciplina más positiva. Esas son las normas y la organización que se pueden tener en el hogar. Queda claro que actualmente varios nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Esto significa que somos susceptibles de sufrir daño, pues la enfermedad, los conflictos pueden traer malestar. Por ello es importante contrarrestar lo que es un hecho, la enfermedad, la situación económica por la que atravesamos y todo lo que hemos visto en estos meses. ¿Con qué contrarrestarlo? Pues entre las alternativas tenemos a la resiliencia, por ejemplo. Como lo señala Barcelata, la resiliencia describe los procesos y mecanismos de adaptación, así como las características de las personas y comunidades que logran sobreponerse a situaciones difíciles. Así también es la capacidad de utilizar diversos recursos personales y sociales para identificar y predecir situaciones complejas y para reaccionar con flexibilidad ante ellas. Al ser flexibles, podemos reparar aquello que fue difícil. Gracias al uso de la resiliencia, podemos fortalecer nuestros factores protectores.
¿Cuáles podrían ser factores protectores y para qué lo necesitamos? Es importante contrarrestar los factores que nos ponen en un mayor riesgo. Si valoramos la pertenencia, es decir, nos unimos, somos honestos y ponemos fuerza a nuestra autoestima colectiva, nos fortalecemos y eso nos protege y trae bienestar general. Si estamos bien, podremos ser productivos. Todo lo anterior se da gracias a nuestra capacidad de afrontamiento. ¿Me puede dar un ejemplo de lo que es el afrontamiento? Freudenberg, en el año 2008, tomó como referencia los conceptos de estrés y afrontamiento desarrollados por Lazarus. Ella define el término como los sentimientos, pensamientos y acciones que se emplean para lidiar con las demandas de una situación. Tenemos 3 tipos de estrategia de afrontamiento: productivo, no productivo y en referencia a otros. Estas también entran en nuestra categoría de potencialidades que hacen frente a las limitaciones. Las veremos en el siguiente gráfico. Afrontamiento productivo. Resolver el problema. Fijarse en lo positivo. Buscar pertenencia. Luego, afrontamiento en referencia a otros. Buscar apoyo en la escuela. Buscar apoyo social. Por último, afrontamiento no productivo. Ignorar el problema, no decirle a nadie, preocuparse. El afrontamiento representa un mecanismo que se activa ante situaciones amenazantes o que rebasan los recursos para enfrentarlas y que son fuentes de estrés. Implica un proceso básico de adaptación y manejo del estrés que está regulado por las propias experiencias, así como del aprendizaje de lo que ven a través de la imitación de los padres o de aquellos que le rodean. Profesora, gracias por su apoyo y guía. Nos deja mucho para pensar. ¡Nos vemos pronto! Siempre es un gusto, Jonathan. Hasta otra oportunidad. Ahora te toca a ti. Sí, a ti. Dialoga con las personas que viven contigo para reflexionar sobre lo que implica la diversidad en la familia. Tu reto es elaborar un organizador visual donde muestres las principales potencialidades y limitaciones que presentan los miembros de tu familia y cómo influyen en la convivencia familiar.